¿Vieron el auxiliar 1? ¿Alguien lo intentó? Primera vez que lo uso tan antes para que ustedes intentaran hacerlo. ¿Ya? No creo que lo hayan intentado, igual está medio peludo. ¿Nadie lo vio? No. Ya está bien. Está bien, no importa. Estoy corriendo esta weá de las cámaras. Ya está. Ya, entonces, vamos a ver el caso de la pregunta 1, después la pregunta 2, y si queda tiempo, la pregunta 3. No tengo la pauta de esto, pero cualquier cosa me pregunta, ¿ya? Bueno, la pregunta 1 trata sobre lo que es las ecuaciones de Newton-Navier, ya lo que es la viscosidad en función de diferentes sistemas, ya, de giro, en este caso es de giro, ya, pero pueden haber problemas de tipo horizontal, ya. Cuando las líneas de corriente están horizontales, es decir, cuando ustedes toman una tablita y la deslizan sobre el agua, ya. Esa es la típica ecuación de Newton-Navier, el caso lineal, ya. Vamos a ver este caso y el segundo vamos a ver un caso de sistema de presión, ¿ya? De fuerza de presiones sobre superficie inclinada. ¿Ya? Probablemente, no sé si en el control, en volar les toca un caso de empuje, que en la P3, ¿ya? Pero ahí se lo dejo a ustedes, no es muy complicado. Si quieren, después doy algunas indicaciones para ver cómo atacar el problema, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta 1, ¿ya? Entonces, lo voy a leer, hacer un poquito de repaso de Newton-Navier y de ahí empezamos a realizar el problema, ¿ya? Entonces, aquí dice, dos cilindros concéntricos de alto H y el radio R1, R2 están unidos, tal como se muestra en la figura 1, ¿ya? Están unidos, me refiero a que el cilindro más grande con el cilindro R1 es un todo, ¿ya? El problema es tal que el cilindro interior no rota, ya el de adentro no rota, restringiendo el movimiento solamente al cilindro exterior. Ya esto yo creo que lo vieron en mecánica o sistema newtonario, no, verdad que es nueva malla, no me acuerdo cómo se llama física 2, pero es muy parecido a los problemas que salían en física 2 o en mecánica, si es que se llama igual. Ya, entonces, lo único diferente es que acá entre los dos cilindros se encuentra un fluido de viscosidad mu. ¿Ya? Acá hay fluido, ¿ya? Y que se encuentran unidos a un resorte constante K. Y ahí el resorte constante K está como al centro, ¿ya? Eh, bueno, aquí un poquito raro porque el cilindro hacia adentro y como que hay un solo resorte. Un poquito raro, pero imagínense que es un círculo, pero en verdad es un cilindro, ¿ya? Al final, todos estos ejercicios son muy físicos, como que no tienen muchas aplicaciones en la ingeniería, ¿ya? Por lo menos en esta área de fluido. ¿Ya? Considera que la masa M del cilindro es principalmente debido al fluido, ¿ya? Es decir, que toda la masa se concentra en lo que es solamente lo que es el líquido, ¿ya? Y esto va a ser importante para lo que será el momento de inercia, ¿ya? Entonces, las siguientes preguntas serán consideradas en torno a este problema. ¿Alguien cacha más o menos el problema? Que esto al final como que es un sistema oscilatorio, si es que lo estiro un poquito, esto va a empezar a oscilar, ¿ya? Y esto se va a empezar a frenar debido a que existe un roce con el fluido, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver el caso impermanente, que es lo principal de este auxiliar, que puede aparecer el control, es una opción, pero puede que no, ¿ya? Pero si aparece, mejor tenerlo un poquito más preparado para saber cómo abordar este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es determina el largo de resorte en el cual el sistema está en reposo. Ya aquí es una condición estática, aquí el cilindro o círculo no se mueve, ¿ya? Y ahí tienen que calcular, esto es muy física aún, ¿ya? Esto para que se intenten adecuar o recordar un poquito de las cosas de física 1. Y ahí el segundo es, si el resorte se estira a una cierta distancia para luego soltarse, encuentre una expresión que permita calcular la posición del cilindro en función del tiempo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si esta es mi condición estática, donde ya el resorte
aplico una fuerza sobre el cilindro tal que este no cae, ¿ya? Yo lo estiro un poco. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo estiro un poquito hacia abajo? ¿Ya? Esto en la condición estática no se mueve porque yo lo estoy jalando, pero si yo lo dejo de jalar, el cilindro va a tender a irse hacia arriba, ¿ya? Espero que lo vean, ¿ya? El cilindro tiende a irse hacia arriba, ¿ya? Y va a formar un movimiento oscilatorio. Entonces la pregunta es, si el resorte se estira una cierta distancia acá, ¿ya? Encuentro una expresión que permita calcular la posición del cilindro, en este caso del centro del cilindro, en función del tiempo, ¿ya? Aquí tienen que encontrar un x de t. Eso va a ser. ¿Ya? ¿Alguna duda del lo que es el esquema de la figura o del ejercicio? Si no, pues digan algo. El Dale. cilindro, el cilindro en el interior como que no está pegado al cilindro exterior, ¿sí? No, ese no rota. Imagínate que solo gira el de afuera y ese está fijo, no rota el del centro. O sea, lo único que lo separa es el fluido. Sí, el fluido es el que hace parar el movimiento del cilindro o del círculo. ¿Ya? En verdad esto debería tener dos elásticos, o sea, dos elásticos, dos resortes, uno que está por aquí y otro que está en profundidad. ¿Ya? Pero para no hacerlo más peludo, uno no. ¿Ya? Entonces, démosle. ¿Ya? Esta no me rayaba esto. Entonces vamos a ver un poquito, recordar un poquito de las ecuaciones de Newton-Navier. ¿Ya? Voy a hacerlo en este caso para el caso particular, que son los cilindros concéntricos. ¿Ya? Entonces, si un cilindro rota acá a velocidad angular omega, ¿ya? Nosotros tenemos que, por ejemplo, si alguien está ejerciendo una fuerza en este sentido y el cilindro gira en el sentido omega, nosotros tenemos que el fluido ejerce una fuerza contraria al, a lo que es el cilindro, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, tenemos que esa relación, ¿ya? De lo que es la resistencia que ejerce el fluido sobre el cilindro, tiene una relación en función de sus coordenadas cilíndricas, ¿ya? Y esa relación está dada por la ecuación de Newton-Navier, en este caso es esta función de esfuerzo, ¿ya? No fuerza, ¿ya? Recuérdense que la unidad es de esfuerzo, la unidad de esfuerzo. Recuérdense que los corchetitos indican unidades, ¿ya? Es de fuerza o newton sobre longitud al cuadrado, ¿ya? En este caso unidades de fuerza. Puede ser libra, fuerza, lo que sea, sobre el longitud al cuadrado, ¿ya? Y entonces la fórmula de Newton-Navier, en este caso, es mu, a ver quién se acuerda, en coordenadas cilíndricas. Mu por, ya vamos, R de teta y de R, ¿no? Aquel. R, ahí está, teta y de R. Ya, fantástico, te ganaste una décima. Ya, no, no tengo esas facultades para dar décimas, lo siento, lo siento. Pero súper bien, sí. Esta es la fórmula ya, y una cosa, ya, esta fórmula ocúpenla sea el caso permanente o el caso impermanente, ya. ¿A qué me refiero a esto? Que creo que el profesor lo ha dicho, pero el caso impermanente es cuando alguna función, algún parámetro varía según el tiempo, ya. Entonces, varíe según el tiempo, que es en el caso de esto oscilar o no, tienen que usar esta fórmula. Obviamente en el caso de los cilindros, si tienen dos placas planas, ahí ocupan el caso del Newton-Navier en coordenadas las normales, ¿ya? Entonces, ese fue el pequeño repaso, que en verdad, igual como de semana 1, esto, o 2, entonces igual ya vamos semana 5, así que muy rápidamente vamos a hacer este repaso, por lo menos en este caso. Ya en lo que es fuerza de presión, ahí voy a meter un poquito más de énfasis en lo que han visto esta semana, porque es una materia un poquito más nueva.
Entonces, démosle. Ya, démosle. Démosle. Entonces aquí yo voy a copiar. Si esta es la pauta, no lo pueden ver esto. Voy a copiar esto acá. Y vamos a partir. Ya, fantástico. Y voy a copiar la pregunta. Ya, aquí ideas. Determine el largo el resorte del cual el sistema está en reposo. Aquí la modalidad de mi auxiliar es por lo menos, que aquí todos lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? Así que necesito harta participación. Y no me dejen hablando solo. ¿Ya? Así que ideas. Determina el largo del resorte del cual el sistema está en reposo. Que es básicamente este caso. Ya. Ideas. Dígame. Imponer condiciones de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerza igual a cero. Ya. Primero que todo, antes de eso, un DCL. Un DCL. Lo primero. Es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Y entonces, tenemos acá, vamos a hacer el DCL. Y después hacemos lo que tú dijiste, Dani. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos el DCL. Y tenemos que, aquí está el piso. Y aquí la foto está bonita, así que no se preocupen por la cuestión fea acá. ¿Ya? Entonces, la fuerza aquí, en la condición estática, ¿ya? ¿Qué es lo que evita que el cilindro caiga? ¿Ya? En este caso es el resorte. Entonces, acá hay una fuerza que en este caso voy a poner resorte, ¿ya? Y está el peso. En este caso lo voy a poner acá al centro, ¿ya? Para evitar complejidades, ¿ya? Aquí está el peso, que usted lo conoce, ¿ya? Weight. Entonces, aquí, esto es, creo que lo definí como alfa, ¿sí? Esto es alfa, entonces, tal como dijeron por ahí, que la sumatoria de fuerza aquí, da lo mismo, fuerza o momento, en este caso condición estática, fuerza es igual a C, ¿ya? Aquí definimos en este caso X hacia acá, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Disculpa, este problema es sin roce, ¿cierto? Eh, en verdad sí es roce, pero como está en condición estática, el roce solo aplica con la condición dinámica, cuando se mueve el sólido rígido. ¿Cachaste? Sí, sí, gracias. Pensé que existía como un término como roce estático en fluidos. No. ¿Tú te referías a este roce, o no? O al del otro lado, dependiendo para dónde se mueva. Este roce solo se aplica si es que el cilindro se mueve. Ya que el otro caso que vamos a ver, ahí se va a mover y ahí habrá un roce tal que el cilindro no resbala. Si no hubiera roce, el cilindro resbalaría. Ya, entonces, tenemos que... Ah, sí, pues yo le iba a preguntar a usted, ¿qué hacemos acá? Descomponer en X. Ya, perfecto. Ya, en este caso, solo en X, en Y como que no importa mucho porque aquí está la normal. Aquí, como se dice, teóricamente debía haber escrito la normal acá. Pero en X, la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es menos FR, la fuerza del resorte, y donde aquí va el ángulo. ¿Se acuerdan esta cosa? ¿Dónde va aquí el... Coseno de teta, o ¿Ah? sea, ¿Qué cosa? coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no estoy seguro. Era seno. Seno de alfa. Porque mira, aquí está el alfa y después ¿cómo se dice? Uno por medio está el alfa, ¿ya? Así que la proyección acá es seno, ¿ya? Así que sería seno de alfa igual a seno. Entonces la fuerza del resorte, en este caso
es menos K por delta X más W seno alfa es igual a 0. ¿Ya? Entonces, delta X es igual a W seno alfa sobre K. Ya, bueno, aquí no les dije, pero la longitud natural del resorte es L0, la longitud natural. Así que aquí pueden calcular cuánto sale, ¿ya? L va a ser L0 más W seno de alfa por acá. Y listo. Fácil, ¿o no? Ya, pero este era un pequeño calentamiento. ¿Cacharon eso? ¿Sí? Ya, espero que sí, porque vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Dónde está la segunda? Acá. Bueno, aquí en este caso, el MGW. Ya aquí puse MG directamente. ¿Cacharon? ¿Sí? Ah, de Sí, hecho, eso no lo caché, ¿por qué era doble? Ah, W es weight, el peso, es directamente M por G. ¿Ya? Voy Dale, directo. dale. M por G. Ya. Ya. Ya, entonces encuentro una expresión que permita calcular X de T. Y aquí es bastante, un poquito complicado, así que creo que voy a copiar el DSL. No, voy a copiar este, para que lo entiendan. Esta parte. Ya. Aquí, por simplicidad, yo les dije hacia dónde va teta, ¿ya? Y en este caso es cuando z entra hacia adentro, ¿ya? ¿Por qué z entra hacia adentro? Por la regla de la mano derecha, ¿ya? Si ustedes ven que el cilindro aumenta teta en ese ángulo, o sea, en ese sentido, si se dan cuenta, teta aumenta en ese sentido, tienen que usar la regla de la mano derecha. Entonces, con la mano derecha, no sé si me dan con la izquierda, da lo mismo, pero con la mano derecha tienen que hacer ese giro, ¿ya? Entonces lo giran y se dan cuenta que su Z entra hacia adentro, ¿ya? Entonces en esa dirección tiene que ir Z. Ya, ustedes no pueden combinar cosas, por ejemplo aquí no podrían poner que Z está hacia afuera, ¿ya? Eso sería un error y entrarían a errores en los cálculos, en la ecuación y todo eso. Así que con eso, y es súper importante hacia dónde va Z, porque van a ver que se pueden confundir una parte de los términos de la igualdad de torque. ¿Ya? Oye, Dale. se me cortó un poco el internet cuando dijiste lo del Z, ¿lo puedes repetir, por favor? O sea, como lo de la mano y todo eso. Sí, dale. Que mira, si te das cuenta aquí yo puse explícitamente que teta aumenta en ese sentido. ¿Ya? Teta aumenta en ese sentido. Porque aquí está la fecha. ¿Ya? Entonces tú con la mano derecha, usáis la regla de la mano derecha que no sé si lo enseñaron en la escuela, liceo, lo que sea, aplicáis lo mismo. ¿Ya? Haces este giro con la mano derecha y te das cuenta que Z entra hacia adentro. Hacia adentro. ¿Ya? Entonces, tienes que definir Z en ese sentido. Si lo defines en el otro sentido, puedes cometer un error después en la ecuación y te va a quedar una EDO mala. ¿Ya? Te va a quedar una cuestión sin sentido. ¿Ya? Eso, así que para que tengan ojo. Ya, por simplicidad, yo puse directamente hacia dónde gira teta y hacia dónde está z. ¿Ya? ¿Y por qué por qué yo puse que giraba en este sentido? Porque si se dan cuenta, desde que empezó a girar el cilindro en este sentido, teta aumentó. ¿Eso lo ven? Imagínense, si usted gira el cilindro hacia la derecha, el cilindro empieza a rotar a favor de la manecilla del reloj y entonces el cilindro o teta aumenta. Eso lo tienen que tener claro. ¿Ya? Así que hagamos un DCL. ¿Ya? Hagamos un DCL. Entonces, tenemos que hacer el DCL, pero ¿en qué momento? Justo cuando gira. Justo antes de soltarlo. Ahí hay que hacer el DCL. Entonces, aquí está el peso.
Voy a poner mg para la próxima para que no se confundan, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza que ya ustedes sabían, ¿ya? Este es weight. Y ustedes saben que alfa está acá, ¿ya? Eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Ahora, si este es justo el momento que empieza a rotar hacia la izquierda, porque esto yo lo solté, ¿ya? Esto yo lo estiré hasta acá y después lo solté. Entonces, ustedes tienen que tener la intuición de que si esto se suelta, esto intenta volver a la posición normal. Entonces, el cilindro tiende a ir hacia la izquierda. ¿Eso lo ven cuando lo suelto? Díganme sí, por favor. Sí. Ya. Sí. Fantástico, ya. Ahora, ¿qué fuerzas existen? Aparte de la roce y el peso. ¿La fuerza elástica? Elástica, ya, pero esta es la fuerza elástica, la del resorte. Ya puse las fuerzas que hicimos en relación a la pregunta 1. ¿Ya? Estas son las dos fuerzas, pero existen más fuerzas, dado que el cilindro está en movimiento, en verdad, actúa una fuerza más. La resistencia al fluido a moverse. Ya, esa podría ser una fuerza, pero ¿por qué no lo es? Si se dan cuenta, el fluido se mueve, pero ¿por qué no es una fuerza? ¿Por qué aquí no es una fuerza? Ya está, podría ser pregunta muy cosa. Porque es un sistema, Dale. porque es un sistema de referencia inercial. No, no es por eso. ¿Alguna otra idea? Mira, vean que el sistema es simétrico. Eso tienen que darse cuenta. Ya, como no cacharon. No cacharon. Ya. Ya, mira, si el cilindro se mueve hacia allá, porque tiende a ir hacia este lado, ¿ya? El fluido tiende a hacer lo contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la fuerza que el fluido ejerce al cilindro va a ser el sentido contrario. Ya, va a ser acá. Y va a ser, no es lineal, creo que inversamente, no sé cómo es la fórmula, ¿ya? Pero como el cilindro también intenta rotar hacia acá, el fluido hace lo contrario. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se anula. Lo de arriba y lo de abajo se anula. Y si se dan cuenta, por este costado también se va a anular. Entonces, al final te va a quedar que la sumatoria de la fuerza del fluido es cero. ¿Ya? Por eso no existe esa fuerza. ¿Ya? Pero bien hay que alguien haya dicho eso para tocar el punto, porque quizás se me hubiera ido. ¿Ya? Pero ¿entendieron por qué no una fuerza? ¿Por qué no actuó esa fuerza? ¿Sí? O sea, actúa, pero la fuerza neta es nula. Eso mismo. Es nula. Eso mismo. Eso mismo. Ya, entonces, ¿cuál es la otra fuerza? Si no esa. Creo que le La dijiste tú fuerza de antes. roce dinámica. Eso mismo, eso mismo. ¿Ya? En este caso, actúa hacia allá. ¿No es cierto? Pero, ya. Entonces, ya, tenemos el DCL. Ahora, ¿qué nos sirve más? Aquí en verdad tenemos que hacer las dos sumatorias, ¿ya? De fuerza y de torque, ¿ya? Entonces aquí, hacemos sumatoria de fuerza. En X, obviamente, ni no sirve, no sirve. ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente, utilizamos que menos FR, que es básicamente lo mismo acá, menos FR, más W, que en este caso voy a poner directamente que es MG, por seno de alfa, más seno alfa, ¿ya? Y aquí más, aquí, a ver, voy a poner roce, ¿ya? ¿Ya? ¿Es igual a qué? Masa por aceleración. Ya, ¿y qué es la aceleración? Omega por R cuadrado. Omega, no, eso es, omega R es distancia. Distancia, sí. Ya aquí, en verdad, sería omega 2 puntos por R.
¿ya? Pero en este caso nos piden a nosotros la posición del cilindro en función del tiempo, no nos piden cómo varía el ángulo en función del tiempo, así que nosotros debemos poner directamente lo que es la aceleración, pero en función de x. Y en este caso nosotros sabemos que la aceleración es x 2 puntos, ¿ya? La derivada temporal de x 2 veces, ¿ya? ¿Lo tienen claro? Esa es la primera ecuación. ¿Sí? Díganme algo. Sí, Ya, buena. Gracias. Entonces ahora la sumatoria de torques o momento, como lo quieran poner, es igual a el momento de inercia por omega 2 puntos. ¿Ya? En este caso no es cero porque el cilindro va rotando, ¿ya? Y va cambiando su velocidad angular. ¿Ya? Entonces aquí, respecto a qué punto hacemos el giro o hacemos la sumatoria de torques. Piénselo bien. ¿Podrá ser al extremo que está en contacto con el piso? Ya, ya, mira, hagamos eso. Ya, porque tú decís, ya con eso ahí nos ahorramos la fuerza de rosa. Yo me imagino que lo dijiste por eso, ¿no es cierto? ¿No? Ah, no, lo dije porque sí, ¿no? Ah, chuta. Ya, ya ves que mira, y así con respecto a este punto, efectivamente te ahorráis el- la componente del roce. ¿Cachai? Como está en el mismo eje, y ahí te lo ahorráis. ¿Ya? Esa era una buena idea. Pero vamos a ver por qué no. Ya, porque mira, si así sumatoria torque, y vamos a poner esto. ¿Ya? Si así sumatoria de torque respecto a este punto P, que es el que dijiste tú, o el punto P, tú tienes que, y aquí voy a poner nuevamente el ángulo de giro. Para allá gira. Entonces aquí voy a poner positivo. ¿Ya? ¿Cuáles son los términos positivos? ¿Qué es lo que hace que esto gire hacia allá? Ya no me excepciones. no sé, el peso. Sí, el peso. Sí, eso mismo. Ya, porque el peso, esto como que lo tiende a jalar para acá. Si esto se intenta ir hacia la derecha, el cilindro se está rotando hacia a favor de la magnesia del rol. Así que mg, obviamente seno de alfa, ya, por r, ese es un término positivo. Ya, ya. Y el otro término, en consecuencia, es negativo, ya, menos f de r. Voy a poner f de r en este caso, bueno, no voy a poner todo el término. Ya, pero falta otra cosa. ¿Qué cosa falta? Por ahí lo dijeron antes. El torque, falta con el torque. La fuerza de roce es dinámica, ¿o no? No, porque la fuerza acá actúa en el eje de giro. Ah, claro, justo, sí. Entonces no aplica. Pero hay otra fuerza que dijeron por ahí. Martín, tú lo dijiste. Martín Sudi. La resistencia al fluido. Eso mismo. En este caso, si bien no hay una fuerza neta, sí existe un torque, ya que al final obliga a que, o intenta a que el cilindro gire en sentido contrario, o a favor de las manecillas del reloj en este caso. Así que aquí hay que sumar el torque, voy a poner directamente el torque del fluido, ¿ya? Más es igual a I por I teta. I por teta 2. Pero ¿cuál es el problema acá? Con este valor. Hay un problema con ese valor y por eso no podemos usar el eje de giro en P.
¿Ninguna idea? ¿Que va a ¿Nada? ir cambiando? ¿Que va a ir cambiando? No, no es en sí por eso. Mira, recuerda la definición o recuerda el repasito que hicimos acá. Lo borré. Pero si te das cuenta, la ecuación de Newton-Navier, porque aquí tenéis que usar la ecuación de Newton-Navier para este término, es respecto a un eje en particular. ¿Te recuerdas a cuál? Al radial. Ya, eso mismo. Eso mismo. Si se dan cuenta aquí, la ecuación de Newton-Navier es función de coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Creo que aquí, bueno, aquí y teta está acá. Y z está ahí. R y teta. ¿Ya? Entonces, es función de coordenadas cilíndricas, pero yo lo estoy haciendo respecto al eje. ¿Ya? Porque al final como que esto gira como respecto al centro. ¿Ya? Pero esto no está respecto al centro, entonces no podéis definir a priori lo que es la ecuación de Newton-Navier respecto a este eje de giro si tu ecuación está referida a otro eje que es el centro. ¿Se entendió? Sí. Ya, buena. Me gustan los feedbacks. ¿Ya? Entonces, ya. No podemos usar este eje de giro. ¿Ya? Por eso no se puede usar ese eje. Así que tenemos que usar otro eje de giro. ¿Ya? ¿Cuál es el eje de giro que funciona en este caso? La que se adapte a la ecuación de Newton-Navier. Así que usamos este eje de giro al centro, radial. ¿Ya? En este caso acá, nosotros nos ahorramos el término de la fuerza del resorte. Pero tenemos que calcular la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, en este caso, la fuerza de roce te hace girar en sentido contrario. ¿Eso lo ven? El roce, respecto a este centro, te hace girar hacia acá. En sentido contrario a lo que nosotros definimos. ¿Ya? Así que voy a poner la fuerza de roce por R, porque esto está a una distancia R del centro, más, ahora sí podemos definir lo que es la fuerza del fluido, el torque del fluido. ¿Ya? Si igual a I por θ 2 puntos. ¿Cacharon? Y ahí sí pueden chantar la fórmula de Newton-Navier, sin ningún problema. ¿Cacharon? ¿Cacharon? Sí. Ah, buena, gracias. Ya, entonces, ¿cómo sacan la fuerza de roce? Escucho ideas. Porque esto nos falta, esto lo podemos sacar de Newton-Navier. Con la normal. Como con la normal. La normal actúa para acá arriba. Si fijáis la fuerza de roce acá, como que no. ¿Será con la condición de no resbalamiento? Ya. Y es decir, esta ecuación de acá. ¿Sí? De aquí podemos obtener lo que es la fuerza de roce. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo calculamos antes. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza de roce es igual a M por X 2 puntos más la fuerza del resorte, lo voy a poner, menos mg por seno de alfa. ¿Ya? Así que chantémoslo, a ver qué pasa entonces. Si se dan cuenta aquí el torque no es por R, esto es directamente torque, ¿ya? Este torque va en zetatón, ¿ya? Y por eso está el más, ¿ya? Y este menos es porque va sentido contrario a zetatón, ¿ya? Por el tema de gira a favor o en contra de la magnesia del torque. ¿Ya? Entonces, claro, cuando pasa eso, ¿ya? Entonces la fuerza de roce es menos mx 2 puntos más la fuerza del resorte, era menos, ¿no? Sí, menos mg seno de alfa.
por R más el torque del fluido igual a el momento de inercia por θ 2 puntos. ¿Ya? Estamos casi. Ahora falta la ecuación del torque. ¿Qué hacemos acá? Y esto es lo más fluido que hay en esta pregunta. Lo más de fluido. ¿Cómo calculamos el torque? El torque del fluido va a ser igual al valor del torque de haber puesto T mu. Ya, T mu. Mu en el sentido que es debido a la viscosidad. Ya, T mu, el vector T mu es T mu, el valor T mu en Z tongo. ¿Ya? Y más porque está a favor del amanecer del reloj. ¿Ya? El torque se aplica hacia acá. ¿Ya? El torque está en el sentido a favor del amanecer del reloj. Por eso es positivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el torque? Aquí ocupan lo que es el diferencial de F. Perdón, diferencial de torque. Diferencial de torque. Ah, lo que se ve en el TG1, ¿no? Eso mismo, no me acuerdo si el TG1 o el propuesto 2, uno de los dos, ¿ya? Entonces aquí es R, cruz, DF, y nuevamente DF, ¿cuánto es DF? A ver si se acuerdan del propuesto, el TG1. Ya, no se acuerdan nada. Ya, lo hice con amor. Voy a llorar. Ya es el esfuerzo de corte viscoso, ya que es la ecuación de Newton-Navier por un DDA. ¿Ya? Y ese DDA es R, d θ y dz. ¿Ya? ¿Sí o no? Y ¿le puedo preguntar algo? ¿Puedo chantar la ecuación del turco o no? Esto igual lo vimos hartas veces y quiero avanzar en la otra pregunta igual. Ustedes me dicen, ¿lo puedo derivar igual si quieren deducir de nuevo respecto al lo que vimos al TG? Bueno, aquí lo integran respecto al manto y todo eso. ¿Lo deducimos o...? No, ponlo nomás. Están diciendo en el chat. Ya sí, porque igual le hemos deducido hartas veces. Ya, a ver, ¿dónde está esta weá? Acá está. Ah, eso sí, tengo que poner algo importante acá. Ya. Voy a copiarlo antes de... Ya. Si ustedes integran, derivan y todas esas cosas, ya les va a resultar en esta ecuación. Y si ustedes despejan, les va a dar que estos 4 mu 2pi por h mu punto, o sea, perdón, teta punto, esto es la velocidad angular, en este caso, omega, la cuestión que sea. Dividido en 2pi nada que ver. Y 1 por pi. Por acá 1 sobre R1 cuadrado. Ya. Esto es el valor del torque. Pero ¿cuál es el vector torque de el fluido? Si se acuerdan es este valor en z tongo. ¿Ya? Esto tiene que ir positivo en z tongo. Eso lo tienen que tener claro. Es positivo en z tongo, perdón. Pero ¿cuál es el problema acá? Esto es un valor negativo. ¿Alguien me puede decir por qué es negativo? Ya, y a ver, espérense.
Ahí está. Resumí la grabación. La cosa es que este valor es negativo. Este teta punto es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque, si se acuerdan, nosotros definimos que teta crecía en este sentido, ¿ya? Pero, cuando nosotros soltamos el cilindro, esto tiende a ir para allá. Entonces el cilindro tiende a decrecer el ángulo teta. Así que teta punto es negativo. Pero nosotros dijimos que el torque debido al fluido actúa en z-tom. ¿Ya? Es decir, el fluido actúa en este sentido. El roce del fluido. Entonces, aquí tiene que haber un signo menos. ¿Ya? Para que realmente sea positivo. ¿Ya? Entonces, por eso tiene el signo menos. ¿Ya? Y qué bueno que cachaste, Daniel. A mí me costó cachar porque me equivoqué cuando deducí estas cosas y me costó cachar porque estaba mal. Y se fuera por el 5. ¿Ya? Así que esto lo voy a dejar acá. Y sigamos. ¿Ya? ¿Se entendió los demás? Sí, Ya, buena. Probablemente me toma 1 hora 10, para que no se moleste. ¿Ya? Entonces, tenemos casi todo listo, Aquí hay un menos. ¿Ya? Entonces, empezamos a meter cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos que menos mx, 2 puntos, menos la fuerza del resorte. Aquí voy a poner k por x, pero que entiendan que... ¿Por qué x? Porque yo definí, en este caso, nuestro sistema de referencia justo cuando está en reposo. ¿Ya? Que puede ser acá. Aquí lo escribo. Aquí empieza x. ¿Ya? Entonces, por eso yo definí x, que ya x es el delta x. A eso me refiero. El x ya indica un estiramiento del resorte respecto a su condición natural. ¿Ya? Entonces aquí es más mg seno de alfa. Aquí este valor del torque, que es este. ¿Ya? Que es menos 4 por mu por pi por h teta punto sobre 1 R1 cuadrado, R1 sobre R2 cuadrado, igual a momento de inercia por teta 2 puntos. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dejar teta en función de x. Entonces, si se acuerdan, teta r es x. Si esto lo derivamos, tenemos que teta r es una constante, así que no pasa nada con eso. X punto y teta 2 puntos por r es igual a x. ¿Ya? Así que empecemos a reemplazar todo lo que tenga que ver con teta a x. Entonces, si se dan cuenta... Ah, y otra cosa. El momento de inercia aquí funciona como un cilindro hueco. ¿Ya? Porque dije que toda la masa, con el estudiar sale que toda la masa se concentra en el fluido. Así que funciona como un cilindro hueco. Y el momento de inercia, no me acuerdo cuánto vale esta weá. ¿Cuánto vale? Aquí. Yo creo que nadie se sabe estas cosas, pero lo vamos a dejar en el control por si acaso. Bueno, los vamos a dejar en el control. Así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Así que el momento de inercia en este cilindro, o en parte es como un círculo hueco, cilindro hueco, es esta ecuación. ¿Ya? Entonces, tentemos todo lo que está acá hacia acá. ¿Ya? Entonces tenemos que menos mx menos kx más mg seno de bla 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 va a ser algo en función de, va a ser menos algo en función de, en cuanto es x punto sobre r, ya utilizando esta de acá, es igual a, usando el momento de inercia, es un medio m r2 más r1 por, nuevamente acá, x
sobre R. ¿Ya? Y si se dan cuenta, todo les queda función de X. X, 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 X. Y ahí tienen un AEDO. Ya, ahí voy a poner el resultado. ¿Ya? El resultado. Ah, acá está. Ya, eso no deberían verlo abajo, pero... Ay, no, qué horrible. Ah, no, sí, qué horrible. Ya. Y no, se copió mal. Ya, filo, les muestro. Este es el resultado que da. Si se dan cuenta, son positivo acá, igual a. Y si se acuerdan, esta es la fórmula del oscilador armónico forzado. Ya que si se dan cuenta en mecánica 2 o 3, es creo que en mecánica estructural igual lo ven, o en mecánica de sólido, no me acuerdo. Pero esta es la ecuación que se ve para un sistema que está forzado. Ya, y hay roce. En este caso, el roce va a estar dado por el amortiguador. No sé si han visto ese término, pero el amortiguador es debido al fluido. ¿Ya? Y eso, po. Y a mí me gustó el problema. Yo le disfruté haciendo. ¿Quedó claro? Los pasos antes que vayamos al otro. En el control, si es que llega a aparecer algo igual, no hay que resolver la EDO, ¿o sí? No, pues, mira, si yo en la pregunta, yo dije que dejar todo expresado en función de X, ¿ya? Solo la fórmula, ¿ya? No va a tener que resolver ninguna EDO. A lo más dejar explícita la EDO. Mira, aquí está la EDO. Listo. Pero no va a tener que resolverla. No. Inhumano. Ya, vamos al otro caso. Ya, este es cortito, por lo menos es más o menos cortito. Así que quizás me tome menos. No creo que con el motor más. Ya, la primera pregunta. Ahí sí que voy a. Ah, verdad que hacer un repaso. Verdad. ¿Ya que han visto de fuerzas de presión con el profe? ¿Han visto empuje o no? Sí. Ya, vieron todo entonces. El empuje es lo último. En superficies curvas, plano inclinado, todo. Ya. Y aquí voy a hacer un repaso de la fórmula. No voy a empezar a derivar las cosas de nuevo. Ustedes tienen que ya saber cómo se derivan, o deberían saberlo. Ya, pero lo más importante es que sepan cómo calcular presión. ¿Ya? Ya después cuento algo. Tenía un chiste con Panchito Hernández, con él me pasó a llevar porque era hidráulico. Dijo que los hidráulicos calculaban puras presiones. Me sentí mal. Y para esto los hidráulicos se van a ganar la vega, calculando presiones. Aunque sea hiriente, es verdad. No, mentira, los hidráulicos hacemos más cosas. Ya. Ya, así que ya, pues. Vamos al caso del plano inclinado. Ya, si se acuerdan que si nosotros tenemos una superficie acá, voy a ponerle otro color mejor. Y nosotros tenemos que, acá está G, que es bueno, IG, que en este caso la coordenada I del centro de gravedad. Nosotros tenemos que, voy a poner otro color. Nosotros tenemos que la fuerza de presión, y aquí voy a poner el N tongo. La fuerza de presión es menos la presión en el centro de gravedad por la superficie vector. ¿Ya? ¿Por qué el menos? ¿Alguien sabe por qué el menos? Pregunta conceptual, deberían saber. ¿Por qué el menos? Cada punto en el sentido contrario a la normal. Eso mismo, compadre, eso mismo. Sería décimas, pero no era muy fácil la pregunta. Lo siento. Lo siento. Ya, entonces, tal como dijiste tú, el menos es porque actúa en sentido contrario al n-tongo, es decir, hacia adentro de la superficie, ¿ya? Y por eso está ese vector que indica que contiene al n-tongo, ¿ya? Pero desde ahora vamos a omitir el menos, nosotros vamos a saber que la fuerza de presión ya actúa hacia él,
Así que ya nos ahorramos el menos, ya, pero para que lo tengan claro de dónde sale. ¿Ya? Entonces, no va a ser de superficies curvas. Si tienen dudas, me preguntan, pero vamos al caso particular acá del plano inclinado. ¿Ya? Bueno, y el punto de aplicación es más de lo mismo de derivación, pero se tienen que aprender esta. ¿Ya? Igual no se la van a aprender, se la vamos a poner en el control. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna duda? Es lo único que tienen que saber de fuerza de presión en superficie plana, lo único. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, Ya, bueno, gracias, Fernando. Gracias. Entonces, vamos a copy paste y yo creo que va a copiar esto también. Vamos a copiar esto también. Entonces acá. Ya, démosle. Entonces, determina la fuerza de presión sobre la compuerta y el punto de aplicación. Ya, ¿qué tenemos que hacer para esto? Ya, la fuerza de presión, si se acuerdan, es igual a, de nuevo, voy a medir el menos, es la presión en el punto de centro de gravedad por la superficie. Ya, entonces, el centro de gravedad y superficie. Ya, nosotros sabemos que la superficie, en este caso una compuerta semicilíndrica, o sea, semicircular, ya, nosotros sabemos la superficie, ya, ahí no ahorramos un problema. Ahora, la presión en el centro de gravedad. Ya, la presión yo sé que es ρ, en verdad es gamma por h, en el centro de gravedad. Ahora necesito saber cuánto es hg. Así que la presión de gravedad en el centro de gravedad es gamma por hg. Pero ¿cuánto vale hg? ¿Ya? Esa es la pregunta que tenemos que nosotros cuestionarnos. Y para eso, voy a copiar la figurita que está acá. Que pierdo mucho tiempo haciendo figuras más o menos bien. Ya. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, es verdad. A ver, ya, perfecto. Fantástico. Ya. Entonces, sé que hay mucho pero vamos a hacerlo más fácil. Lo que tienen que saber es que siempre el sistema de referencia está, en su origen está en la superficie libre. Ya, así se derivaron las ecuaciones, es lo que tienen que saber. Ya, de siempre el eje de coordenadas está en torno o el origen está en la superficie libre. ¿Ya? Entonces, me definí un I que va en el eje del plano inclinado, X va hacia adentro, ¿ya? Casi siempre va hacia adentro, ¿ya? Y esto es conocido, ¿ya? ¿Ya? HR, después vamos a ver qué es el punto de aplicación, ¿ya? Siempre el punto de aplicación está más abajo del centro de gravedad, ¿ya? Y I1 es la distancia entre la superficie libre y donde está H, donde está la rótula, ¿ya? Donde está articulado. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber esto. ¿Cuánto vale esto? ¿Ya? Yo quiero saber cuánto vale esto. Entonces, nosotros tenemos que HG va a ser IG, esto de acá, IG, por el seno de teta. ¿Ya? Espero que lo tengan claro. ¿Ya? Esto es trigonometría. ¿Ya? Y con eso ganamos. Con esto sabemos cuánto es la fuerza de presión. Fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Ya? Pero lo peludo es, entre comillas peludo, es cuánto vale IG. ¿Ya? Entonces, IG, utilizando estas notaciones, ¿ya? Es igual a I1, ¿ya? I1, que es hasta acá, ya hasta donde está articulado, más esta distancia de acá, entre
el origen, o en verdad el origen, donde está articulado, y el centro de gravedad. Si se acuerdan, en verdad, si bien el auxiliar es esta distancia, que es la distancia del centro de gravedad de la figura, uno se los da, ¿ya? A menos que sea un cuadrado, ahí ustedes tienen que saber que está en la mitad, ¿ya? Esta distancia del centro de gravedad es esta, ¿ya? Así que sería más OG. Y listo, ¿ya? Y G y 1, en este caso, nuevamente usamos trigonometría, H es conocido, este H es conocido, ¿ya? Así que sería H sobre seno de teta, ¿ya? Teta también es conocido, más esa distancia que es 4R sobre 3pi. Y eso es IG, ¿ya? Y listo. Entonces nosotros sabemos que la HG en el centro de gravedad es H sobre seno de teta más 4R sobre 3pi por seno de teta. Listo, listo. Win. Entonces la fuerza de presión no va a poner el vector, porque va hacia dentro de Netongo. Sería gamma por HG, sería H seno de teta más 4R por seno de teta. Y eso. ¿Cacharon? ¿Está muy peludo? Ya, que no sea la Fernanda la que me conteste, ya me ha contestado no sé cuántas veces. Ya, otro. A ver, voy al chat. Ja, va a quedar una vez de no homogénea. Chántelo nomás. Ja, no me cachas. Con confianza. Ya, ¿cacharon? Lo escucho. Ya, pues. Qué weá me pegué yo. Ya, pues díganme algo. Yo diría que sí. Sí, se entiende. ¿Me pegué? No, se entendió, se entendió. Ah, ya. Pensé que me pegué, pues. No me gusta. Ya, gracias, José. Ya, hago un DCL sobre la compuerta y descomponga las fuerzas en los ejes correspondientes. Ahí calculen los brazos de aplicación. Ya vamos a tomar 15 minutos más. ¿Ya? Entonces, si nosotros... Esta es la compuerta, ¿ya? Esta es la compuerta. Aquí está O y aquí está el final de la compuerta. Ya, aquí nosotros tenemos que es G. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas acá? Ya. Hablen. Los quiero escuchar. Hablen. Espérate, no te escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me pegué? Ya, pues. Me pegué, no puede ser. La presión. Ya, no me pegué entonces. Ya, sí, la presión, la fuerza de presión. ¿Dónde actúa la fuerza de presión? Ah, ya, eso no lo puse. Ya. Aquí vamos a poner R. Aquí la fuerza de presión. ¿Ya? Y el peso. Aquí no puse el auxiliar que está el peso, pero digamos que el peso está acá. ¿Ya? Está aquí. ¿Ya? Entonces, lo que me faltó acá es calcular
los puntos de aplicación. ¿Ya? Lo voy a hacer rápidamente en I. ¿Ya? El punto de aplicación en este caso va a estar en R. Aquí actúa la fuerza de presión. ¿Ya? Entonces, este punto R se puede calcular de esta forma, ya, según esta forma. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos esta fórmula, tenemos que IR es igual a IG, en este caso IG, ¿se acuerdan? Es este valor, ¿ya? Más el momento producto de inercia, no, momento de inercia de X, igual momento de inercia en X. ¿Cuál de estos dos? Hay uno que es ya está dado por Steiner, ya se calculó en función de Steiner, y otro no. ¿Cuál es el que hay que usar? ¿Con Steiner o sin Steiner? Ya, pum. ¿Qué es Steiner? ¿No? Con Steiner, sí. Ya, ¿qué es Steiner? Una fórmula donde te permite calcular por ejemplo acá, el centro de gravedad. Te permite calcular el momento de inercia en función de otro eje, ¿ya? Que no sea el del propio figura, ¿ya? Eso es básicamente. Así que sí, ¿por qué? Porque hay que usar Steiner porque el eje está centrado en la superficie libre, ¿ya? No en la figurita, ¿ya? Así que por eso hay que usar Steiner, no en el eje de giro de la figura, no en este caso, ¿ya? Por eso hay que usar Steiner, ya alguien por ahí dijo. Así que esta notación es la misma que usa el profe, creo, o en el del apunte, que indica que XG ya está asociado al centro grado, ¿ya? Y a otros, está asociado al Steiner, ¿ya? Así que tienen que usar esta fórmula, ¿ya? No esa, lo van a tener malo, así que usen esta. Así que, pongámosla, pi, octavo, 8, pi sobre r cuadrado. Por IG, que nuevamente esto de acá, por la superficie, y esto es pi r cuadrado medio partido. Y eso es IR. Y ahora XR, ya, va a ser X en el centro de gravedad, pero si se dan cuenta, bueno, aquí no lo puse, pero bueno, sí, así, aquí lo puse. ¿Ya? Bueno, este X debió haber sido para el otro lado, pero da lo mismo. El X, el centro, ya está en el eje del centro de gravedad. Así que XG de acá sería 0. Más el producto de inercia, que en este caso sería 0. ¿Por qué? Porque el producto de inercia para figuras que son simétricas, ya sea en el eje X o Y, es 0. ¿Ya? Así que también sería 0. Entonces XR es 0. ¿Cuál es el punto de aplicación? Este corcho y 0. ¿Ya? Así que eso lo tienen que saber. XR es 0 entonces. Entonces aquí descomponga las fuerzas y calcule los brazos de aplicación. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que se me pegó. Ahí está. El brazo de aplicación, en este caso, es IR. ¿Ya? Nosotros calculamos cuánto es IR. Ya nosotros sabemos cuánto es este valor. ¿Ya? Esto es OG solamente. ¿Ya? Así que eso, ya sabemos los brazos de aplicación. ¿Ya? Calculo los brazos de aplicación. Creo que en la pauta lo puse diferente. ¿Ya? Pero va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, descompongamos la fuerza.
¿En qué ejes? ¿Ya? Nosotros la única fuerza que debemos descomponer es el peso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si hacen esto de acá, me va a dar que teta está por acá y teta está por acá. Entonces, tenemos que, si hacemos la sumatoria de torques, o da lo mismo, voy a poner W, va a ser W, y aquí voy a definir otros ejes coordenados, que va a ser I gorrito y Z gorrito. Nosotros tenemos que W en este sistema de coordenados va a ser coseno de teta en verdad menos Z gorrito, y sería en de haber definido si está en otro lado, por negativo, menos W seno de teta en I gorrito. Ya descompusimos. Así que listo, ya tenemos el deseo en la compuerta, ya podemos calcular todo. Ya la cosa es que este es W en Z gorrito, y W en I gorrito. ¿Ya? Y tenemos el deseo. ¿Ya? Y la última pregunta, que es la más fácil, que es llegar y usar lo que ya tenemos, es la fuerza necesaria, la fuerza que necesita para que la compuerta no rote. ¿Ya? Así que la fuerza F es necesaria para que la compuerta no rote. Ahora, ¿dónde está F? Aquí lo puse en el auxiliar. Acá está. Justo está en el centro de gravedad. Así que utilizamos esto y agregamos el F. ¿Ya? Entonces, aquí está R, G, está la fuerza de presión. Aquí voy a anotar al tiro que es el W en I gorrito. Y tenemos la fuerza F que nosotros debemos calcular. ¿Ya? Entonces aquí, como la sumatoria de fuerza igual a 0, aquí da lo mismo si definen positivo acá o si definen positivo acá. Y da lo mismo. ¿Ya? En la condición estática da exactamente lo mismo. Así que digamos que positivo hacia acá. Entonces, el torque positivo, en este caso sería asociado al F. F, ya este brazo de giro es OG. ¿Ya? F por OG. Menos lo que es W en I gorrito por OG, nuevamente. Menos la fuerza de presión, que es el corcho gigante, por IR. IR ya lo calcularon, igual a 0. Entonces, si despejan F, F va a ser igual a F de presión por IR sobre OG más W en I gorrito. ¿Ya? Y todo esto en I gorrito. ¿Ya? Y eso, sabemos la fuerza de presión, calculamos cuánto es IR, calculamos cuánto es la composición del peso, y esto es datos. Así que con eso nosotros sabemos cuánto vale F para que la compuerta no rote. Ya, me moré 1 hora 11. Ya. No me pasé tanto. Eso, ¿alguna duda? Yo creo que quedaron estas dudas. Así que pregunten. Voy a dejar de compartir.